Buenas noches, el día de hoy presentaremos el proyecto final de Física 2, que sería el péndulo, presentado por Guillermo Contreras y Diego Brooks, el día 15 de mayo de 2025. Empezaremos con el marco teórico, iniciando con la teoría del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es la proyección del movimiento de una partícula o cuerpo físico que se mueve de manera asimétrica en una misma trayectoria de ida y de vuelta. El movimiento armónico simple funciona mediante una fuerza de restitución. Una fuerza de restitución es aquella fuerza que tiene el trabajo de empujar con dicha fuerza un cuerpo en movimiento en dirección contraria a su trayectoria, con la finalidad de llevarlo a su posición de origen. Entonces, este concepto se repite múltiples veces a lo largo del movimiento oscilatorio, provocando exactamente ese movimiento. Ahora bien, el movimiento armónico simple puede enfocarse en distintos ejemplos, como por ejemplo el péndulo, como ya se mencionó, en la compresión y regresión de los resortes, e incluso en latidos del corazón. Pero en este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en el péndulo, y más aún específicamente en el péndulo simple. El péndulo simple es un sistema en el que no se toman en cuenta las masas ni el momento de inercia, sino que solamente se toma en cuenta la posición a lo largo de cierto periodo de la oscilación. Por lo tanto, usaremos el método de péndulo simple para determinar el valor de la gravedad, que dependiendo en qué zona se calcule dicho valor, podrá ser un valor distinto y, referente a los cálculos, mayor o menor. La siguiente figura es una representación gráfica del sistema elaborado para la representación del péndulo. Esta cuerda une la masa puntual, que era una vela de forma semiesférica, con una viga en el techo, que funcionaba como pivote. A continuación se presentará un video en el que se muestra su funcionamiento y posterior a este, los cálculos que justifican todo lo obtenido. Bien, luego de la demostración de cómo funciona el péndulo, se tuvieron que obtener ciertos datos, como la longitud del hilo o de la cuerda, que en este caso fue de 1.50 metros, el tiempo que el tiempo que tardaba el péndulo en completar 10 oscilaciones. Gracias a esto se logra sacar el periodo y, por ende, también la gravedad, como se puede ver en la tabla número 1. Bien, luego tenemos la imagen número 1, que es el análisis del video con el software tracker. Aquí se puede observar una gráfica senoidal que pues el propio software tracker la generó. El software tracker fue de utilidad para conseguir datos experimentales para así después utilizarlos para determinar nuestra gravedad experimental número 2. También tenemos la tabla número 2 de los datos obtenidos por medio del software tracker, como son los números de oscilaciones, que fueron 5 en este caso, las cuales fueron analizadas, y el tiempo que tardó en completar esas 5 oscilaciones, que fue de 12.3 segundos. Luego de analizar tracker y tabular los datos, se tuvo que realizar ciertos cálculos. Primero, los cálculos para determinar la gravedad experimental número 1. Para empezar, se tuvo que calcular el promedio de cada intento, en el cual
péndulo tuvo que oscilar 10 veces. Para el primer intento, pues se tuvo que el periodo iba a ser igual al tiempo que tardaba el péndulo en completar las 10 oscilaciones dividido el número de oscilaciones, que en este caso, pues como se logra ver, fueron 10 oscilaciones y el tiempo que tardó en completar las 10 oscilaciones fue de 25.19 segundos, dando como resultado un periodo de 2.519 segundos. Este cálculo del periodo se tuvo que repetir la misma cantidad de veces que el péndulo fue soltado para completar 10 oscilaciones. Y esta cantidad fue de 10. Bien, luego para calcular la gravedad experimental durante cada prueba, se tuvo que utilizar la siguiente expresión, que es la de periodo es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido la gravedad. Para obtener el valor de la gravedad se tuvo que realizar un despeje. Ya realizando el despeje nos queda la ecuación siguiente, que es gravedad es igual a 4pi al cuadrado por la longitud de la cuerda dividido el periodo al cuadrado. Luego, sustituyendo los datos de la prueba número 1, nos queda que la gravedad en la prueba número 1 es de 4pi al cuadrado por 1.5 metros, que es la longitud de nuestra cuerda, dividido 2.519 segundos al cuadrado, que es nuestro periodo al cuadrado. Al momento de operar esto, se obtiene que la gravedad en la prueba número 1 fue de 9.332 metros sobre segundo. Así como en el cálculo del periodo se tuvo que repetir 10 veces esta ecuación, pues en la gravedad se tuvo que realizar el mismo procedimiento, repetir 10 veces la ecuación de la gravedad para obtener cada gravedad experimental en cada intento. Luego, para determinar la gravedad experimental número 1, se tuvo que realizar un promedio. ¿Cómo se realizó este promedio? Bien, por medio de esta expresión, que es la sumatoria de las gravedades dividido el número total de gravedades, que en total son 10 gravedades. ¿Cómo se logra mostrar en esta otra expresión de acá, donde ya están todas las gravedades ingresadas, dividiéndose entre el valor de gravedades totales? Para determinar la incerteza de esta gravedad experimental, la cual la tenemos anotada como gravedad experimental número 1, se tuvo que realizar una serie de datos. Gracias a la calculadora se pudo determinar que la incerteza de esta gravedad era de 0.15 metros sobre segundo cuadrado. Bien, pasamos al cálculo de la gravedad experimental número 2, el cual se siguió exactamente el mismo procedimiento, utilizando la misma expresión de periodo es igual a 2pi por raíz cuadrada de la longitud de la cuerda partido la gravedad, y nos queda exactamente el mismo despeje. Gravedad es igual a 4pi al cuadrado por longitud de cuerda dividido periodo al cuadrado. Ahora se sustituyen los valores, pero esta vez son los valores de tracker. Por ejemplo, el periodo, que es de 2.46 segundos. El periodo que tardó el péndulo en realizar 5 oscilaciones, las cuales fueron analizadas en el software tracker. Bien, para el cálculo de la incerteza, en este caso se tuvo que utilizar la siguiente expresión, que es incertezas por medio de división. Se tiene que, es el valor 1 dividido el valor 2. Todo eso multiplicado por la incerteza 1 dividido el valor 1 al cuadrado más la incerteza 2 partido del dato 2 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Bien, sustituyendo los valores nos queda que la incerteza de la gravedad era igual a 4.8 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Bien, por último tenemos el apartado de resultados. Primero, nuestro valor obtenido por la aplicación móvil. Se tuvo que utilizar una aplicación móvil para determinar cuál era la aceleración de la gravedad en el punto en el cual el péndulo estaba oscilando. Se logró determinar que fue de 9.81 metros sobre segundo. Ese se toma como un valor teórico. Ahora, el resultado de nuestra gravedad experimental número 1, la cual fue calculada como un promedio, nos queda con un valor de 9.49 metros sobre segundo al cuadrado. Y el valor experimental 2 de la gravedad nos queda con un valor de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado.
Luego de realizar estos cálculos, se tuvo que realizar un porcentaje de error con cada valor experimental. Quedándonos así que para la gravedad experimental número 1 tenemos un error del 3.26%, el cual no es un error muy elevado. Y para el valor experimental de la gravedad 2 nos queda un error de 0.31%, que esto son los valores dados por Tracker. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el sistema Tracker fue pues más eficiente y más preciso al momento de calcular la gravedad del sistema. ¿Esto por qué? Porque Tracker toma los tiempos exactos, ya que analiza todo el péndulo y al momento de finalizar el análisis, el tiempo se detiene al mismo tiempo que, que el péndulo. La siguiente figura es una representación gráfica del sistema elaborado para la representación del péndulo. Esta cuerda une la masa puntual, que era una vela de forma semiesférica, con una viga en el techo, que funcionaba como pivote. A continuación se presentará un video en el que se muestra su funcionamiento y posterior a este, los cálculos que justifican todo lo obtenido.